Ay, no me puedo conectar. Vale, nos habíamos quedado en los reflejos. Ok, acá, ¿cierto? Ojo, recordamos de superior a inferior, reflejos oculares, reflejo mentoniano. Seguimos bajando, bicipital, tricipital, radial. En muy pocas ocasiones se explora el radial porque sabemos que es nada más eh, un movimiento muy ligero del pulgar, pero está presente. Si seguimos bajando tenemos el reflejo abdominal, seguimos bajando bien el inguinal, aductores, rotuliano, aquilio, pedio o plantar, y finalmente en caso de que el pedio plantar salga neurológico, pues tendríamos como tal el reflejo, también conocido como reflejo de Babinski, y solo para confirmar pues están los sucedáneos de Babinski, ¿no? Shadow, Gordon. Y entonces mencionamos, ¿cuántos tipos de reflejo? Bueno, antes que nos habíamos quedado acá. Para calificar los reflejos, habíamos referido que se marcaban los signos positivos. Esos signos positivos me van a indicar qué tipo de respuesta refleja fue. Ya habíamos mencionado, prohibido decir que no hay reflejos, todos tienen reflejos. Están presentes los reflejos mientras estés vivo. Lo que sí puede pasar es que exista una ausencia de respuesta. Entonces, cuando existe una ausencia de respuesta es mencionar, no hay respuesta refleja, más no decir que no hay reflejos, ¿ok? Ahora, de esas respuestas reflejas, ¿cuáles tenemos? A refléxico, que no existe una respuesta refleja, y por refléxico, la respuesta refleja está disminuido. Normorefléxico, la respuesta es similar a la estructura no dañada. Hiper, respuesta aumentada. Y clonus, que es temblor o tremulación, ¿vale? ¿Cuál sería o cómo yo valoraría una hiporreflexia, una normoreflexia y una hiperreflexia? Mencionábamos que se valorará siempre en relación a la estructura no dañada. En este caso, yo voy a tener que el brazo izquierdo sufrió una lesión. Bueno, primero valoraría el brazo derecho. Posteriormente, ya que tenga los resultados del brazo derecho, pues asumiría la valoración del lado contralateral, ¿vale? Tipos de reflejos que tenemos: reflejos tendinosos profundos, que son en su mayoría los que vamos a explorar, y reflejos anormales. Dentro de los reflejos tendinosos profundos, pues los ejemplos más claros, más comunes, son la valoración de tricipital o bicipital. Y en el caso de reflejos anormales, ¿a qué nos referimos con reflejos anormales? Normalmente estos reflejos anormales van a ser un efecto secundario de lo que sería una lesión, principalmente de tipo nervioso. Los dos más comunes son el reflejo de Hoffman y el reflejo de Trommer. Estos automáticamente están relacionados con patologías neurológicas, entre ellas de las más comunes, traumatismo craneoencefálico, EBC, que debido al golpe o la lesión en cabeza puede causar lesiones neurológicas, y automáticamente pues el paciente tendría estas dos muy evidentes. ¿En qué consistiría cada una? Si hablamos de reflejos anormales, normalmente mencionamos que existe una lesión directa córtico-espinal. Córtico-espinal, ¿qué quiere decir? Que existe una vía que comunica la corteza con la médula espinal. Si existe un daño directo en esta zona córtico-espinal, automáticamente el paciente podría presentar este tipo de respuestas reflejas. Y estas respuestas reflejas, pues mencionamos que son los reflejos anormales. ¿Qué otras estructuras podrían estar dañadas? Pues principalmente la vía piramidal, y se podrían afectar de forma inmediata y directa lo que serían las estructuras superiores. Si nos vamos a características propias, el reflejo de Hoffman, automáticamente lo único que hago es, mediante un golpeteo de la uña, que puede ser del segundo al cuarto dedo, el que tú decidas, automáticamente golpeteo la uña, y lo que yo voy a obtener inmediatamente es una flexión del dedo que justamente estoy estimulando, o bien se puede dar también una flexión del pulgar. Voy a mostrar rápidamente una imagen. Tomo como tal en el Hoffman, tomo al dedo, el que tú quieras, del segundo al cuarto, el que quieras. Aquí tomamos el medio, golpeteas ligeramente la uña, y ¿qué va a pasar? Ese dedo se retrae ligeramente, ¿vale? O incluso se podría llegar a mover el pulgar. Ahora bien, ¿cómo se le conoce al reflejo de Hoffman? También se le conoce como signo de liberación piramidal, porque la vía piramidal, recordemos que es la vía que por excelencia va a conducir los estímulos somatosensoriales.
Si esta vía está dañada, automáticamente nosotros podríamos tener respuestas reflejas anormales, principalmente la del dedo, que sería una de las más evidentes. En fisiología ustedes ven la vía piramidal. ¿En qué consiste la vía piramidal? Una vía aferente que va a viajar por las astas posteriores de la médula hasta llegar a tálamo. ¿A qué parte del tálamo? El núcleo ventroposterolateral. Llego al núcleo del tálamo, de ahí me voy a corteza y automáticamente cuando hablamos de reflejo de Hoffman dañado, pues quiere decir que esa vía de información automáticamente podría quedar afectada. ¿Por qué? Por esa falta de comunicación a lo largo de la vía. Y automáticamente también tenemos al signo de Trömer. El Trömer, al igual que el Hoffman, van a ser respuestas reflejas que se pueden estimular con un ligero golpe o presión. Automáticamente mencionamos el Trömer, tú das un golpecillo directamente sobre el índice, el medio o el anular de la mano afectada y automáticamente la respuesta es una flexión como tal de la falange terminal. O sea, yo puedo dar un golpecillo, pero quien se va a retraer es la falange terminal, ¿vale? Me vuelvo otra vez a las imágenes. A diferencia del Hoffman, en el Trömer yo puedo dar un golpeteo, pero las que se activan son las otras estructuras que no fueron estimuladas, ¿vale? Y entonces automáticamente mencionamos, dentro de los dos reflejos anormales, se dice que el más importante sería el Hoffman. ¿Por qué? Porque hace referencia a un daño directo del signo de liberación piramidal, es decir, que la vía somatosensorial es la más afectada. ¿Qué nos interesa más? Pues saber qué fue lo que se afectó y por qué. Por eso se menciona que el reflejo de Hoffman es una herramienta importante para poder valorar alguna alteración de tipo cognitivo. ¿Podemos avanzar? Profesora, ¿podría repetir por favor lo que había dicho antes de cognitivo, la vía que mencionó, perdón? En el caso de la vía mencionamos que es una vía somatosensorial, ¿vale? Cuando hablamos de vía somatosensorial es una vía que se conduce por las astas posteriores de la médula espinal, llega directamente al tálamo y del tálamo llega al cerebro y automáticamente se menciona, se conoce como signo de liberación piramidal porque de no subir la información somatosensorial, pues esta puede retornar y generar una respuesta neurológica, ¿vale? Recordemos, pues lo tuvieron que haber visto, en fisiología es la vía piramidal y extrapiramidal. La piramidal es la que lleva toda la información sensitiva y la extrapiramidal es la que lleva toda la información motora, ¿vale? La piramidal siempre va a ir por la parte posterior de la médula espinal y la extrapiramidal siempre va a ir por la parte anterolateral de la médula espinal. ¿Podemos avanzar? Sí, ahí arriba. Gracias, profesor. Nada. Vale. Ahora, ¿qué otros reflejos podemos encontrar como profundos? Pues el rotuliano, patelar y el aquilio, que mencionamos. Todos estos van a depender de una estructura muy importante. ¿Cuál es? El receptor músculo-esquelético. Recordemos que para todo reflejo nosotros vamos a estimular ¿dónde? En tendón. En algún momento preguntaban, ¿por qué estimulamos el tendón si le pegas en el hueso y también se levanta la pierna? No, en el tendón porque nosotros vamos a ver si se comunica de forma adecuada la información al sistema nervioso central. ¿Y qué tenemos normalmente en el tendón? Tenemos lo que sería el órgano tendinoso de Golgi, que va a estar inervado, ¿por qué? Por fibras mielínicas tipo beta. Y esas fibras mielínicas tipo beta son las que llevan información a la médula. Básicamente y en palabras simples, cuando ustedes exploran la respuesta refleja, están explorando si la médula espinal tiene una conducción de la información de manera adecuada. Es decir, si se está separando por estructuras y se está favoreciendo el control o única y exclusivamente está la médula espinal, pero no cumple ninguna función. Entonces, cada que ustedes valoren una respuesta refleja, están valorando si la médula espinal está conduciendo de manera adecuada la información. No están valorando ni el movimiento, no están valorando ni el músculo. Están valorando la conducción del sistema nervioso, ¿vale?
Esta es una imagen que nos muestra el clonus. Automáticamente yo levanto la pierna. Al levantar la pierna y dejarla ligeramente en el aire, ¿qué es lo que pasa? El paciente comienza con ligeras oscilaciones. Esas oscilaciones son denominados como clonus. Específicamente, ¿cuánto? Se dice que un clonus tiene de 10 a 15 Hz, ¿vale? ¿A qué nos referimos con Hz? Que por segundo, pues de 10 a 15 movimientos, ya eso se le denomina clonus. ¿Por qué? Porque puede estar, por ejemplo, la mano encima de la mesa y empiezas a moverla, y eso no. ¿Eso a qué haría referencia? Pues si es un movimiento constante y si tiene 15 Hz, es decir, son 15 movimientos en un segundo, estaríamos hablando de un clonus. Pero si son movimientos que se dan cada minuto, cada 2 minutos, pues sin problema, ¿no? Es un estímulo que está presente pero que no genera mayor daño. Aquí tendríamos el reflejo abdominal, que básicamente se hace a nivel del recto del abdomen. Siempre se tiene que hacer en sentido contrario a las vellosidades del abdomen. ¿Por qué? Porque estamos estimulando, buscamos activar una respuesta refleja. Si el signo del reflejo abdominal sale alterado, automáticamente se menciona que podríamos cambiar como tal de respuesta. En este caso, nosotros tenemos el abdomen y lo que vamos a hacer es estimular. ¿Cuál sería la respuesta al estimular el abdomen? Pues una retracción, lo cual me estaría indicando que la información está llegando de manera adecuada al tejido, ¿vale? Normalmente a este reflejo abdominal, cuando se convierte en un reflejo neurológico, se le conoce como reflejo en Batea, ¿vale? O síndrome del reflejo de Batea o respuesta de Batea, porque automáticamente si no apareciera una ligera retracción de músculo recto del abdomen, se refiere que este paciente pues posiblemente pueda tener daños a nivel neurológico. Y entonces mencionamos, si no hay respuesta, hablaríamos de un reflejo o hablaríamos de una arreflexia, pero ojo, te está diciendo que estoy estimulando y no hay respuesta neurológica del abdomen. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente tendríamos que decir que esa respuesta refleja es neurológica. ¿Por qué? Porque no hay ni movimiento ni nada. Ese reflejo neurológico de abdomen se conoce como el signo en Batea. ¿Qué es lo que pasa? Tú aplicas el estímulo y automáticamente todo el abdomen está completamente plano y sin movimiento. Ahora, respecto al reflejo plantar, es importante referir que podemos tener diferentes respuestas plantares, flexión, extensión o puede ser indiferente incluso el movimiento. Si fuera una respuesta flexora de la planta, eso sería un reflejo plantar normal. Si fuera una respuesta extensora de los deditos y de la planta, automáticamente estoy hablando de un signo de Babinski o reflejo de Babinski. E indiferente, que automáticamente puedes aplicar cualquier estímulo y puede desencadenar una respuesta refleja funcional. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con el signo de Babinski? El signo de Babinski mencionamos que es un signo neurológico, ¿vale? Y es un derivado de ¿qué? Del reflejo pedio o plantar. ¿Por qué? Porque se menciona que el reflejo pedio o plantar automáticamente va de la mano con la respuesta aquilia. Y si yo quiero verificar una respuesta plantar normal, pues automáticamente tendría que verificar de qué tipo de estructura se trata, qué estructuras están participando, cómo están participando, ¿vale? En el caso del reflejo de Babinski, normalmente cuando a mi paciente le estamos estimulando y los deditos se retraen y tardan ahí cierto tiempo, pues estaríamos hablando de un daño de neurona motora superior contralateral. Esa neurona motora superior contralateral normalmente se encuentra en el cerebro y se menciona que de existir algún tipo de lesión de estas zonas, pues automáticamente las estructuras podrían presentar algún daño peor, ¿no? Y automáticamente mencionamos todo lo que tiene que ver con Babinski está íntimamente relacionado de las vías piramidales. ¿Podemos avanzar?
Respuestas plantares, ok, ya hice el estímulo reflejo y de repente mi paciente no flexionó los deditos, los extendió. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente al extender estamos recibiendo una respuesta neurológica. Sin embargo, tendríamos que confirmar que no sea a lo mejor que se espantó el paciente, que tuvo un pequeño accidente o tuvo alguna pelea y eso podría exacerbar o disminuir la presión arterial. Por eso se menciona que normalmente la respuesta de Babinski pues no se refiera hasta que se haya hecho principalmente las valoraciones para cada una de las estructuras y desde luego la característica de cada uno. En el caso de los sucedáneos de Babinski mencionamos que tenemos el Shadow, Gordon y Oppenheim. Gordon normalmente presiona las zonas gemelares y automáticamente se vuelve a la misma posición la rótula. En el caso del Oppenheim, normalmente hablamos de compresión de crestas tibiales y automáticamente mencionamos por la parte anterior, lo que hago es que voy coloco detecto espina y automáticamente me voy generando presión. Ya si en dado caso estas dos no me presentan ninguna respuesta de tipo extensor, automáticamente me voy a Shadow. Y en Shadow se menciona que se pasa un estímulo por debajo de lo que serían los maliolos, ¿vale? Hasta aquí van conmigo. Entonces los sucedáneos de Babinski, ¿cuáles son? Shadow, Gordon y Oppenheim. El Gordon normalmente va a presionar el nivel de tríceps sural. El Oppenheim normalmente va a generar una respuesta a nivel tibial. Y finalmente el Shadow, se mencionaba que en el caso del anterior. En el caso de Shadow, normalmente cuando hablamos de un reflejo sucedáneo de Babinski, en Shadow normalmente lo que nosotros estamos haciendo es aplicar ligera presión sobre la estructura para que pueda tener alguna respuesta, en este caso una respuesta extensora. Si no lo hubiera o en caso de no presentar las características, pues automáticamente desechamos la idea de que sea un Babinski, ¿vale? ¿Podemos avanzar? Vale. Ahora, ojo, en las imágenes, el Shadow sería pasar por debajo del maliolo, Gordon sería levantar ligeramente el pie y presionar a nivel de los tríceps surales, y Oppenheim automáticamente voy a presionar por encima de lo que sería la cresta tibial. Obviamente los vamos a hacer en clase, pero es para que se vayan dando una idea. ¿Por qué salen los sucedáneos de Babinski? Si el paciente no tiene ningún antecedente nervioso o una patología como tal del sistema nervioso y me sale una respuesta extensora de los dedos del pie, pues habría que ver qué es lo que está causando esa respuesta extensa, ¿vale? Ahí está uno, ese sería como tal el Oppenheim. Ahí está otro, que si hablamos que tendría que ser al borde del maliolo, estamos hablando de Shadow. Y finalmente el Gordon, que puede ser por las caras laterales o por las caras posteriores de tríceps sural. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué más puedo llegar a desencadenar, encontrar a causa de las respuestas reflejas anormales? Automáticamente podría llegar a encontrar movimientos anormales. Esos movimientos anormales, como pueden ser desórdenes hiperkinéticos o desórdenes parkinsonianos. ¿Es lo mismo hiperkinesia que parkinsonismo? No. Hiperkinesia son movimientos aumentados. ¿Aumentados cómo? Aumentados de intensidad, aumentados de frecuencia, aumentados de velocidad. ¿Vale? Parkinsonianos es una mezcla de todo un poco. Pueden ser respuestas reflejas aumentadas, pueden ser movimientos, pueden ser simplemente los rangos, ¿vale? Y mencionamos en esta presencia de estructuras o desórdenes que se pueden presentar movimientos anormales, automáticamente mencionamos que los movimientos anormales pueden ser definidos como síndromes neurológicos que automáticamente están acompañados de alteraciones del movimiento. ¿Qué alteraciones podría tener mi movimiento? Ya mencionábamos el aumento
de la velocidad del movimiento o incluso podría enlentecer el movimiento. ¿Esto de qué va a depender? Del tipo de lesión que se esté presentando, ¿vale? Automáticamente mencionamos que en el caso de estos reflejos anormales, pues toda la espasticidad podría estar presente o incluso anormalidades con respecto a la velocidad del movimiento. Clasificaciones de estos movimientos, siempre y en todo tipo de patología neurológica, podrías encontrar movimientos hiperkinéticos y movimientos hipokinéticos, ¿vale? En el caso de sus pacientes pasa mucho que cuando están explorando respuestas reflejas, el paciente de repente comienza ya con movimientos, ya sea en muñeca, ya sea en rodilla, y te lo dice: me estimulaste, me golpeaste y ya estoy empezando con el movimiento constante. Pues hicimos una exploración, pero nosotros no le generamos esa respuesta de clonus, esa respuesta de movimiento anormal. El paciente tiene algo y se desencadena ese algo cuando nosotros aplicamos un estímulo. Entonces, hay que ser directos en mencionarle al paciente que el estímulo que tú aplicaste no es el que generó su hiperquinesia, sino que podría existir algún daño mayor, que es lo que está generando este tipo de respuestas, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de movimientos hiperkinéticos, son movimientos rápidos, movimientos que pueden tener cierta velocidad y que automáticamente se van a desencadenar ante una respuesta directa del tejido. Ejemplo, tendríamos al temblor, las coreas, las distonías, el mioclonus y los tics. Temblor mencionábamos que son oscilaciones pequeñas. Coreas, o también conocido como movimiento coreico. Automáticamente el baile del coreico, que se conoce, es un movimiento que está descontrolado en el cuerpo. Puedes mover la mano, después el pie, luego regresar a la mano contralateral y así. No hay un patrón preciso de movimiento en lo que serían las coreas. Distonías, disíntono, la capacidad que tiene el músculo de tolerar una posición o tolerar una respuesta motora, ¿vale? Mioclonus, mio de músculo, clonus es una respuesta de oscilación a nivel muscular. Automáticamente ustedes han visto, no sé, después de caminar demasiado, si ustedes llegaran a sentarse, a nivel de todo lo que es el cuádriceps, presenta pequeñas oscilaciones o temblores. Esas pequeñas oscilaciones se conocen como tics que se generaron por el esfuerzo de la actividad realizada, ¿vale? En el caso de movimientos que automáticamente serían movimientos lentos, pues básicamente son característicos del síndrome parkinsoniano, ¿vale? Y cuando hablamos del síndrome parkinsoniano, automáticamente estamos hablando de una mezcla de alteraciones. ¿Cuáles alteraciones? Podría ser Parkinson, podría ser un movimiento coreico, podría ser una lesión de motoneurona. Todos en conjunto me generarían movimientos anormales. ¿Podemos avanzar? Ahorita estamos viendo muchos de los síntomas que se podrían presentar en pacientes neurológicos, ¿vale? En el caso de síndromes parkinsonianos, los principales síntomas que podríamos encontrar: bradicinesias o akinesias, bradi corto, ¿vale? Movimientos muy cortitos y constantes. Akinesia, falta o disminución de respuestas motoras. Normalmente en síndromes parkinsonianos lo más común es que encontremos bradicinesias, movimientos lentos, coordinados, de baja frecuencia y que automáticamente son de tipo voluntario. Ahora bien, ¿podemos encontrar también temblor? Sí, si se aplica un estímulo podríamos encontrar una respuesta de temblor, y una respuesta de temblor básicamente se maneja entre 4 y 6 Hz, es decir, 4 oscilaciones por segundo o 6 oscilaciones por segundo. Si hablamos de 4 a 6 oscilaciones estamos hablando de temblor. Si hablamos de más de 10 oscilaciones por segundo estamos hablando de un clonus, ¿vale? En el caso del temblor se puede manifestar en una posición contra gravedad, que automáticamente es lo que exacerbaría la respuesta de temblor. Y finalmente, ¿qué otro podríamos encontrar? Pues bloqueos motores, o lo que conocemos como el famoso freezing, ¿vale? Que automáticamente se daría en pacientes con Parkinson. El paciente con Parkinson junta mucho los pies, van casi pegados al suelo como si los fuera arrastrando, pero aparte el roce lateral entre pie y pie también es muy evidente, como si el paciente fuera un robot pequeñito. ¿Podemos avanzar?
Esto, aquí estaríamos mostrando como tal los tics en la mano, ¿vale? El freezing, que automáticamente van los pies muy juntos, se genera como esa sensación de arrastre y automáticamente pues el paciente puede limitar también su actividad motora. Movimientos que se consideran como hipokinéticos, akinesias y bradicinesias que mencionamos que son un referente importante de parkinsonismo. Apraxia, asimpraxis, la capacidad de realizar una tarea coordinada. Entonces, una hipokinesia práctica es que el paciente quiere sujetar algún objeto y no puede, ¿vale? Cataplegia o drop attack, la cataplegia es lo que mencionábamos que era como el tipo la garrotera del Chavo del Ocho, no sé si la han visto, pues la cataplegia automáticamente genera ese espasmo en el paciente. De repente llega un estímulo y el paciente se bloquea. No se mueve, puede respirar, sí, pero automáticamente no presenta ningún movimiento conjunto. El drop attack, el paciente puede ir caminando, de repente cae de rodillas y finalmente se desmaya, ¿vale? Fenómenos de congelamiento que de igual manera limitamos nuestros movimientos. Lentitud por hipotiroidismo. ¿A qué hace referencia esto? Cuando un paciente tiene hipotiroidismo se menciona que existe mucho dolor a nivel articular y óseo, y automáticamente un paciente que tiene dolor articular o óseo trata de realizar la menor cantidad de movimientos posibles. ¿Y eso qué genera? Pues que automáticamente el paciente se vuelva lento, se vuelva letargado y pues no hay seguridad en que se te puedan quitar los síntomas del hipotiroidismo, ¿vale? Y finalmente rigidez, que mencionamos que eso podría generar que el paciente disminuya su respuesta motora y que como consecuencia pues ya no tenga movimiento. ¿Podemos avanzar? ¿Podemos avanzar? Dentro de los movimientos ya tenemos hipokinéticos. Dentro de los movimientos excesivos, ¿cuáles serían? Hiperkinesias. ¿Qué se consideraría como una hiperkinesia? Principalmente el temblor, ¿vale? Ahora, el temblor se puede dividir en dos, en temblor de acción y temblor de reposo. ¿A qué nos referimos con ello? Que automáticamente el paciente puede estar sin hacer nada, pero comienza con oscilaciones constantes. O el temblor de acción, que automáticamente el paciente no tiene nada y se lo puede desencadenar a través de un estímulo o directamente de una patología, ¿vale? Normalmente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener temblor postural, temblor de intención o kinético y temblor de acción específica, así como el rubral o de Holmes. Automáticamente mencionamos que este tipo de temblores pues tienen que tener una oscilación de 4 a 6 Hz, es decir, 6 movimientos por segundo, que automáticamente se podrían mostrar. En el caso de las combinaciones, pues el temblor de reposo, el postural y el de movimiento automáticamente se pueden ver combinados. Normalmente en una hiperquinesis recordemos que aumenta el movimiento sí o sí, y en los movimientos hiperkinéticos, principalmente en este caso en los temblores, estos temblores siempre se van a presentar a nivel de regiones distales, ya sea en dedos de las manos o dedos de los pies. ¿Podemos avanzar? ¿Podemos avanzar? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Qué otro podríamos encontrar a causa de estas hiperkinesias? Las famosas distonías. Ya hablábamos de que dis es sin la falta de tono a nivel muscular. Hay personas, principalmente las personas o los pacientes neurológicos, que después de una lesión tú les pides que se sienten y automáticamente se van como gelatinas, se van de lado o no tienen la capacidad de mantenerse rectos en cierta posición. Automáticamente mencionamos que una distonía es consecuencia de una alteración neurológica, por lo tanto está denominada como síndrome neurológico. 2. Una distonía normalmente tiene o presenta lo que serían contracciones musculares sostenidas, ¿vale? Y automáticamente eso podría afectar en movimientos y en posturas anormales. En este caso, si nosotros hablamos de estas hiperkinesias, pues recordemos que se puede hablar de movimientos involuntarios, lentos, de gran amplitud o incluso posición de torsión, ¿vale? Para identificar las principales características de una distonía. En este caso la distonía, pues automáticamente el pacientito está lateralizando cabeza, está lateralizando mandíbula y además de ello se menciona que cuando existe una lateralización podrías afectar también a fibras, a células
dérmicas o a células cardíacas. Entonces, una de las características importantes de una hipertonía es la presencia de blefarospasmo. ¿Qué es el blefarospasmo? Las muecas o las líneas de expresión que se generan después de un estímulo. Distonía cervical, pues automáticamente el paciente nada más mueve tantito la cabeza y se lateraliza, ¿vale? Es como si fuera una hiperlaxitud. Y en el caso de distonía facial o oromandibular, automáticamente se puede lateralizar como tal la boca y mantenerse por una respuesta contráctil de espasmo protector, ¿vale? Entonces un blefarospasmo pues implica muchas alteraciones a nivel facial principalmente. ¿Podemos avanzar? En algún momento mencionaban, bueno, si vamos a tener movimientos hiperkinéticos, entonces hay que hablar de los tics. Los tics normalmente son considerados como movimientos involuntarios consecuentes, ¿vale? Quiere decir que el paciente no puede realizar cierto movimiento o puede realizar movimientos involuntarios, pero sin que sea consciente de ellos, simplemente por repetición o por memoria muscular, el paciente genera esas respuestas de movimiento, ¿vale? Se menciona que los tics automáticamente podrían generar o proyectar un cambio respecto a el movimiento que se pueda generar. Tenemos tics de tipo motor y tenemos tics de tipo fónico. El motor, pues automáticamente el paciente todo el tiempo está generando un movimiento constante sobre alguna estructura, y en el caso del fónico, ahí sería personas humanas como tal, interactuar con ellos para verificar si el tic fónico es única y exclusivamente de una respuesta de una respuesta oral o simplemente existe un daño renal, ¿vale? Automáticamente mencionamos que se pueden reproducir los movimientos de la vida diaria sin problema, pero algunas cosas o situaciones pueden cambiar debido a la presencia de estos síntomas de tipo neurológico. Dentro de las características que se podrían encontrar, pues son breves momentos, ¿vale? Se pueden encontrar automáticamente al realizar una respuesta motora, que el paciente comience con el movimiento y luego puede perder incluso el mismo control, o movimientos repetitivos. Pero un tic es una experiencia que ya se tiene y que automáticamente busca desarrollarse. ¿Cómo se desarrolla? Principalmente por oscilaciones, pero repito, si son de 10 a 15 respuestas por segundo, pues automáticamente, sin problema, los tics serían poco dañinos. Ahora bien, ¿qué otro podríamos encontrar en estos pacientes? El mioclonus, mio de músculo, clonus, temblor, ¿vale? Y ustedes lo han sentido después de subir como 90 escalones, se sienten las piernas y como que tiemblan, ¿vale? Automáticamente mencionamos que son movimientos involuntarios, pueden ser de tipo sacudida, siempre y cuando tengamos presente que automáticamente el paciente tuvo una lesión y por eso se está tratando de buscar la presencia de un mioclonus, ¿vale? Contracciones musculares, pues mencionamos que estas referirían un mioclonus de tipo positivo, y automáticamente las inhibiciones, pues mencionamos que el mioclonus negativo es denominado también como asterixis. En el caso de la asterixis es como en esta mano, automáticamente sigo generando movimientos como tal constantes, pero quien realmente llega a tener como estas tremulaciones es automáticamente el tejido directo, que en este caso sería manos o pies, ¿vale? ¿Podemos avanzar? Se habla. ¿A quién le hablan? Andrea, que creo que se fue por ahí. Vale.
Vale. Mioclonos, tipos de mioclonos que podemos tener, cortical y espinal. Repito, esto si tendríamos como tal un paciente neurológico. Nosotros vamos a practicar con un paciente normal, pero es importante mencionar qué podría pasar a la hora que estamos explorando reflejos. ¿Se puede desencadenar una respuesta normal? Sí. ¿Un movimiento hiperkinético o hipokinético es malo? Pues no, porque automáticamente nos estaría dando información de qué es lo que está pasando con ese sistema nervioso, ¿vale? Y en el caso de mioclonus cortical, pues automáticamente sería un daño a la corteza que podría generar daño directo en partes distales de la extremidad, principalmente manos y pies, y automáticamente que mencionamos que podría presentar una lesión de tipo focal o multifocal. Focal podría afectar solamente un lóbulo, multifocal podría afectar a todo un hemisferio, ¿vale? En el caso del mioclonus espinal, pues automáticamente mencionamos que ese mioclonus, pues básicamente es de lo que conocemos como función propio espinal, ¿vale? Y se menciona que existe una retracción importante a nivel de los músculos paravertebrales, por eso la respuesta extensora que tiene el cuerpo en la imagen, ¿vale? Y automáticamente mencionamos un mioclonus espinal se puede dar por diversidad de situaciones, las más comunes, traumas cervicales, pero incluso dentro de los importantes en algunas bibliografías, pues se menciona que automáticamente un daño directo a columna vertebral, ¿vale? ¿Qué es lo que podría causarme un mioclonus espinal? Principalmente una mielitis, una inflamación de la médula espinal que aún se podría encontrar en contacto con el tejido. Vamos anotando sus nombres, si es hora. Sus nombres. Ya quedó. Igual ya nos va a sacar la plataforma. Y lo último. Movimientos coreicos, ¿vale? Les comentaba que era el famoso baile del coreico, y así te van a decir si llegaras a hacer tu estancia en algo neurológico. Ahorita el que ya está aceptando es el Instituto Nacional de Neurología y el Instituto Nacional de Rehabilitación. En ambos podemos encontrar pacientes neurológicos sin problema, desde niños hasta adultos, y uno de los muy característicos en los pasillos es el movimiento de coreico o el baile del coreico, si se le llama. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, los movimientos pueden ser cabeza, miembro derecho, pierna izquierda, cabeza, mano izquierda, pierna derecha, en fin, si se dan cuenta no hay un patrón a seguir. El paciente puede moverse para donde quiera, por eso se menciona que es un movimiento coreico. Y automáticamente, ¿qué es lo que puede presentar? Pues movimientos involuntarios, es un movimiento de tipo rápido, irregular, desordenado principalmente, y automáticamente referimos, así como comienzan en el brazo derecho, pueden migrar al lado contralateral sin problemas, sin previo aviso. Y entonces, ¿qué pasa? Mencionamos que se puede exacerbar con una maniobra de distracción, es decir, tú tratas de aplicarle un estímulo, no sé, a la mano, o lo tratas de jalar y automáticamente en lugar de inhibir la respuesta de los movimientos coreicos, al contrario, la activarías más. Y se menciona que podemos encontrar incluso a la presencia de este movimiento la inhibición del sueño, ¿vale? Y se menciona que es el baile del coreico por los movimientos constantes que realiza, que ya no se sabe si es un movimiento simple o el paciente automáticamente está haciendo una actividad propia, ¿no? Que sería bailar como tal. ¿Ya está? ¿Ya está? Ya nos va a sacar. Y finalmente nos quedamos en esta, movimientos atetóxicos, balísticos. ¿Cuál es la diferencia entre corea y balismo? Principalmente el patrón que sigue el movimiento, ¿vale? En el corea son movimientos desordenados, en el balismo pues son movimientos de igual manera desordenados, involuntarios, pero ojo, en movimientos coreicos normalmente sabemos que siempre va a ir de una extremidad a otra.
O sea, si empezó en el lado derecho, puede seguir al lado izquierdo sin problema. A diferencia de ello, el balístico, ese, comienza en una zona y no se sabe hacia dónde podría recorrerse. Por eso se dice que el de Corea tiene un patrón, el balismo, ¿vale? ¿Cuál es el más desagradable? Principalmente el balismo. ¿Por qué? Porque automáticamente el paciente tiene una lesión de núcleos subtalámicos